Estos son los Austrias españoles. Durante siglos nos han dicho que su época fue la mejor de la historia de España. Un imperio donde nunca se ponía el sol. Oro de América. Tercios invencibles. El siglo de oro. ¡Arriba España! Pero, ¿de verdad fue así? ¿Quiénes eran realmente los Austrias? ¿De dónde venían? ¿Cómo llegaron a gobernar España? ¿Gobernaron de verdad o gobernaron otros por ellos? No sé, dímelo tú. ¿Y por qué se ha idealizado tanto esta dinastía? Es una pregunta muy inteligente. Hoy vamos a recorrer el origen, el poder y la caída de los Austrias españoles. Sin leyenda negra, sin leyenda rosa. Solo historia. Pero antes de todo, comencemos por el principio. 1492. Los Reyes Católicos acaban de conquistar Granada. España estaba unificada por primera vez en 800 años. Colón había llegado a América. El futuro parecía brillante. Su hijo Juan heredaría un estado fuerte, centralizado, moderno. Habían tejido alianzas matrimoniales con todas las casas reales de Europa. Juan y Juana con la casa Habsburgo. Sus hijas Isabel y María con la casa real portuguesa. Y la pequeña Catalina con el heredero del trono de Inglaterra. España estaba lista para dominar. La esposa de Juan era rubia, fogosa, fortachona, saludable y muy inclinada a la vida conyugal. Se merendó a su marido en unos meses. El desventurado príncipe enflaqueció día a día. Paliducho, flojo de rodillas, con muchas ojeras. El médico de más autoridad de la corte diagnosticó: este hombre lo que está es deslechado. Le aconsejaron a la reina que separara temporalmente al príncipe de su fogosa esposa. Démosle tregua, señora. La cópula tan frecuente está destrozando la salud del príncipe. Isabel respondió: los hombres no pueden separar a quienes Dios unió con el vínculo conyugal. El príncipe Juan murió en 1497. Tenía 19 años. Y con él murió el futuro de la joven España, porque aquella muerte dejó las coronas de Castilla y Aragón en manos de la familia de Margarita, los Habsburgo, la Casa de Austria. ¿Quiénes eran los Habsburgo? En la Edad Media habían sido una familia noble, como tantas otras. Su nombre aludía a un castillo y algunas tierras en Suiza. Nada del otro mundo. No eran casi nada. Apenas un puntito en el mapa de los principados alemanes. Pero picaban alto. El lema de la familia rezaba: Austria est imperare orbi universo. Aquellos aldeanos aspiraban a dominar el mundo. ¿Y cómo esperaban conseguirlo? Tropas no tenían, así que lo hicieron en la cama. Su lema estratégico era: Bella gerantali, tu felix Austria nubenam quae marsalis, dat tibi regna Venus. ¿Van entendiendo ya lo de la muerte del príncipe Juan? Casándose, heredando, conspirando, los Habsburgos se expandieron por Europa: Austria, Hungría, Bohemia, Países Bajos, Borgoña y ahora España. Juana, la hermana del príncipe Juan, se convirtió en heredera. Estaba casado con Felipe el Hermoso, un Habsburgo. Y cuando Felipe murió en 1506, Juana enloqueció. Se negó a enterrarlo. Viajó con su cadáver por Castilla. La llamaron Juana la Loca. Y así, por la muerte de un príncipe deslechado y la locura de su hermana, España cayó en manos de los Habsburgo, una familia extranjera, que no conocía el idioma, que bebía cerveza en lugar de vino. El negocio monárquico de la casa Trastámara, tan español, se trasladó a la casa Austria. Año 1500, Flandes. Nace Carlos I, hijo de Juana I de Castilla y Felipe el Hermoso, nieto de los Reyes Católicos por un lado y de Maximiliano de Austria por otro. No esperaba ser rey de España. Su madre Juana enloqueció, su padre Felipe murió y su abuelo Fernando, no sin dudas, lo proclamó su heredero. En 1516, con solo 16 años, heredó España. Carlos no conquistó un imperio, lo heredó. Siendo solo un adolescente, este joven príncipe recibió algo que ningún gobernante de su tiempo podía manejar con normalidad: el reino de Castilla, Aragón, territorios italianos, Flandes, el derecho al trono imperial, posesiones en América. Gobernar la joven España ya era complicado, gobernar medio mundo directamente imposible. Y ahí empieza el primer mito. Porque solemos imaginar a Carlos como un emperador todopoderoso, seguro de sí mismo, dueño absoluto de su destino, pero la realidad fue mucho más incómoda.
Carlos llegó a España sin conocer el idioma, sin entender sus instituciones y rodeado de consejeros flamencos que despertaron un rechazo inmediato. No era desprecio hacia España, era desconocimiento. Ese choque inicial provocó una de las primeras grandes grietas del reinado, la revuelta de las comunidades. Castilla no se levantó contra un tirano, sino contra un rey ausente, lejano y difícil de entender. Un rey que parecía más interesado en Europa que en el reino que financiaba su imperio. Y sin embargo, aquí viene el matiz que muchas veces se pierde. Carlos aprende, se adapta, se castellaniza, comprende que sin Castilla no hay imperio posible. No fue un rey antiespañol, pero tampoco fue un rey pensado solo para España. Fue un rey atrapado en una herencia descomunal. Mientras tanto, Europa ardía, Francia, los principados alemanes, el avance del protestantismo, el Imperio Otomano. En 1517, Martín Lutero clavó sus 95 tesis en Wittenberg. Europa se dividió entre católicos y protestantes. Y Carlos, como emperador y rey católico, tuvo que luchar durante décadas para mantener la unidad religiosa. No lo consiguió. Francia era su gran rival. El rey Francisco I quería lo mismo que Carlos, dominar Europa. Lucharon durante 40 años. En 1525, Carlos capturó a Francisco en la batalla de Pavia, pero la guerra nunca terminó. En 1527 ocurre uno de los episodios más incómodos de todo su reinado, el saco de Roma. Tropas imperiales, en su mayoría mal pagadas y fuera de control, entran en la ciudad y la saquean brutalmente. Roma, la capital del cristianismo, es humillada por el ejército del emperador más católico de Europa. Para un hombre tan religioso como él, aquello fue una herida personal. No había dado la orden directa, pero era su ejército, su guerra y su responsabilidad. Además, por el este, los turcos otomanos de Solimán el Magnífico avanzaban. En 1529 sitiaron Viena. Carlos tuvo que defender Europa con tropas españolas. Carlos pasó su vida viajando de conflicto en conflicto, intentando sostener un equilibrio que siempre estaba a punto de romperse. Ese desgaste no solo fue político, fue personal, porque Carlos, pese a la imagen solemne que nos ha llegado, fue profundamente humano. Tuvo relaciones extramatrimoniales, hijos bastardos, entre ellos don Juan de Austria, y vivió constantes contradicciones entre su profunda religiosidad y su vida privada. No fue ni un libertino ni un santo, fue un hombre del siglo XVI, con poder absoluto y límites muy claros. Y ese límite llegó. En 1556, Carlos hace algo que muy pocos gobernantes de su tiempo se atrevían a hacer: abdicar. Divide su herencia y se retira al monasterio de Yuste, no como un emperador victorioso, sino como un hombre agotado. Su hermano Fernando heredó Austria y el título imperial. Su hijo Felipe heredó España, los Países Bajos, Italia y América. Enfermo, cansado y consciente de que ni siquiera él pudo gobernar todo lo que heredó. Murió en 1558, agotado, enfermo, desilusionado. Carlos I no fue el mejor ni el peor rey de España. Fue el primero en demostrar que el mito del gran imperio tenía un coste humano enorme, y ese coste no había hecho nada más que empezar. Felipe II nació en Valladolid en 1527. Era hijo de Carlos I y, a diferencia de su padre, creció y se formó en España. Habló castellano desde niño, conoció las instituciones del reino y fue preparado desde muy joven para gobernar. Cuando accede al trono en 1556, hereda un imperio inmenso, pero también cargado de conflictos. Felipe II no sería un rey viajero como Carlos. Decide gobernar desde España y convertirla en el centro político del imperio. Ese cambio marcaría todo su reinado. Felipe II fue un rey profundamente católico, convencido que su misión era defender la fe. Pero la política europea no se lo puso fácil. Pronto se vio envuelto en conflictos casi permanentes. La guerra en Flandes, la amenaza del Imperio Otomano, la rivalidad con Francia y más tarde el choque con Inglaterra. Uno de los momentos clave de su reinado fue la batalla de Lepanto, en 1571. La victoria de la Liga Santa frente a los turcos otomanos fue un éxito enorme, tanto militar como simbólico. Lepanto consolidó la imagen de Felipe II como gran defensor del catolicismo y del orden cristiano en Europa. Pero no todo fueron victorias.
En lo personal, Felipe II vivió tragedias constantes. Se casó 4 veces, enterró a esposas e hijos, y su relación con su primogénito, Don Carlos, fue especialmente dramática. Don Carlos mostró desde joven grandes problemas de carácter y de salud, y acabó enfrentándose a su propio padre. Fue encarcelado por orden del rey y murió en prisión en 1568. Este episodio marcó profundamente a Felipe II y alimentó una de las leyendas más oscuras de su reinado. En política exterior, uno de los grandes giros llegó con Inglaterra. Felipe II estuvo casado con María Tudor, reina de Inglaterra, nieta de los Reyes Católicos, como él mismo era bisnieto. Durante esos años, Inglaterra y España fueron aliadas, pero tras la muerte de María, el trono pasó a Isabel I y la relación se convirtió en una enemistad abierta. El enfrentamiento culminó en 1588, con el fracaso de la mal llamada Armada Invencible, un golpe durísimo para el prestigio de la monarquía hispánica, aunque por supuesto no supuso el fin inmediato del poder español. Ese mismo reinado vio también una de las grandes expansiones territoriales del imperio, la incorporación de Portugal en 1580. Felipe II se convirtió en rey de Portugal tras una crisis sucesoria, logrando unir bajo su corona el mayor imperio colonial del mundo. Fue un éxito político indiscutible, aunque añadió aún más territorios y problemas a un sistema ya muy exigido. Es en tiempos de Felipe II cuando se populariza una de las frases más famosas de nuestra historia. En el Imperio Español nunca se ponía el sol. Y en sentido literal no era del todo falsa. Durante su reinado, la monarquía hispánica controlaba territorios en Europa, América, África y Asia. Mientras anochecía en Madrid, amanecía en México o Manila. Por primera vez en la historia, un mismo rey gobernaba tierras repartidas por casi todo el planeta. Pero el precio fue enorme, porque que el sol no se pusiera en los territorios españoles no significaba que el imperio funcionara sin problemas. Bancarrotas, presión fiscal constante y una administración cada vez más pesada. Felipe II quiso controlarlo todo, y ese control absoluto acabó convirtiéndose en rigidez. A pesar de todo, el reinado de Felipe II fue también una época de esplendor cultural. Se construyó el monasterio del Escorial, símbolo de su concepción del poder y de la fe. La literatura, el arte y la administración alcanzaron niveles altísimos. España seguía siendo una potencia cultural y política de primer orden. Cuando murió, en 1598, Felipe II dejó un imperio todavía vasto y poderoso, pero también profundamente tensionado. No fue el rey perfecto que a veces se idealiza, pero tampoco el tirano de la leyenda negra. Con la muerte de Felipe II en 1598, algo cambia de forma profunda en la monarquía hispánica. No el imperio, no las fronteras, sino la forma de gobernar. Felipe III nació en 1578 y accede al trono con solo 20 años. Desde el primer momento toma una decisión clave: no gobernar directamente. El poder real pasa por manos de su valido, el duque de Lerma. No es una excepción puntual, es un sistema. Felipe III no fue un rey cruel ni incompetente en el sentido clásico, pero sí profundamente desinteresado por el ejercicio diario del poder. Prefirió delegar, cazar, viajar y vivir alejado de la gestión política, mientras su valido controlaba cargos, favores y decisiones de Estado. La corte se convierte entonces en un espacio dominado por la corrupción y el ascenso social basado en la cercanía al valido. No en la capacidad. Gobernar ya no significa decidir, sino influir. Durante su reinado se logra una paz temporal con algunos enemigos exteriores, pero esa calma no se aprovecha para reformar el sistema. Los problemas se posponen, y lo que se aplaza acaba explotando. Cuando Felipe III muere en 1621, el imperio sigue siendo enorme, pero el modelo de gobierno está seriamente dañado. Y aquí entra en escena Felipe IV. Felipe IV sube al trono con 16 años. Inteligente, culto, gran amante del arte y del teatro. Parecía prometer un cambio, pero muy pronto repite el mismo patrón. El poder efectivo recae en su valido, el conde-duque de Olivares. A diferencia de Lerma, Olivares sí tenía un proyecto político ambicioso.
Quería reformar, centralizar y reformar la monarquía. El problema fue el contexto y los medios. España estaba agotada. Las guerras europeas se reavivan con fuerza, especialmente la Guerra de los 30 años. El esfuerzo militar y fiscal recae, una vez más, sobre los mismos territorios. Y esta vez las tensiones internas estallan. En 1640 el sistema empieza a romperse por dentro. Cataluña se subleva en la llamada Guerra de los Segadores. Y ese mismo año, Portugal se separa definitivamente de la monarquía hispánica, poniendo fin a la unión iniciada con Felipe II. La pérdida de Portugal no fue un accidente aislado, fue el síntoma de un imperio incapaz de sostener su propia estructura. Demasiados territorios, demasiadas exigencias, demasiado poco consenso. Mientras tanto, la imagen del rey también se deteriora. Felipe IV llevó una vida privada escandalosa, incluso para los estándares de la época. Tuvo decenas de hijos bastardos, reconocidos en muchos casos, y una corte donde el favoritismo, el lujo y el despilfarro convivía con la miseria y la bancarrota del Estado. Y sin embargo, aquí está otra de las contradicciones. El mismo reinado que pierde territorios y autoridad política es también el del máximo esplendor cultural, el del siglo de oro. Velázquez, Calderón, Quevedo. La corte de Felipe IV fue un centro artístico excepcional, aunque políticamente disfuncional. Eso define a la perfección estos años. Una corte brillante por fuera, un estado debilitado por dentro. A diferencia de Carlos I y Felipe II, que se vieron desbordados por el exceso de poder, Felipe III y Felipe IV representaron el extremo contrario, la ausencia de poder real en manos del rey. Y cuando el rey no gobierna, alguien lo hace por él, y no siempre pensando en el bien del reino. Porque había otro problema. Los Habsburgos se casaban entre ellos, primos con primas, tíos con sobrinas, sobrinos con tías. ¿Recuerda su lema, no? Bueno, lo hicieron demasiado bien. Se casaron, tanto entre ellos, que la genética empezó a pasar factura. La mandíbula Habsburgo, el labio inferior grueso y caído, el superior retraído, la frente alta, los ojos espantados. Con cada generación empeoraba. Y en 1661 nació Carlos, el hijo de Felipe IV, el futuro Carlos II, el último austro-español, y el resultado de 16 generaciones de endogamia. Felipe IV murió en 1665. Dejó un país arruinado, un imperio fracturado y un heredero enfermo. Carlos II nació el 6 de noviembre de 1661, y desde el primer día todos supieron que algo iba mal. No podía amamantar, tardó años en caminar, tardó años en hablar. Su mandíbula era tan prominente que no podía masticar, tenía la lengua tan grande que apenas podía tragar. Carlos II era el resultado de 200 años de matrimonios entre primos. Su coeficiente de consanguinidad era del 25%. Eso significaba que genéticamente era como si sus padres fueran hermanos. Tenía epilepsia, raquitismo, infecciones constantes. Era estéril. Sufría depresión severa. El pueblo lo llamó el hechizado, porque creían que lo habían embrujado, pero no fue brujería, fue genética. A los 4 años su padre Felipe IV murió. Carlos se convirtió en rey, pero no podía gobernar. Su madre, Mariana de Austria, fue regente durante años. La corte se convirtió en un nido de víboras. Válidos que luchaban por el poder, nobles que se enriquecían. Nadie se preocupaba por España. España se desmoronaba. La economía colapsó. La población cayó. Los campos quedaron abandonados. Las ciudades se vaciaron. Francia, bajo Luis XIV, atacaba constantemente. España perdía territorios en Europa. El Franco Condado, Artois, Rosellón, el imperio se encogía. Mientras Europa se preparaba para el futuro, España estaba gobernada por un rey que apenas podía caminar, que no podía comer sin ayuda, que pasaba días enteros postrado. No era culpa suya, era víctima de las ambiciones de su familia. A pesar de todo, Carlos II intentó gobernar cuanto pudo.
no fue un rey completamente ausente. Tomó decisiones, firmó decretos y fue consciente de su papel. Pero su salud y la lucha constante entre facciones de la corte le impidieron ejercer un poder efectivo y continuado. Y había un problema aún mayor: no tenía descendencia. Carlos II se casó 2 veces, pero no tuvo hijos. Con cada año que pasaba, la gran pregunta se hacía más urgente: ¿qué ocurriría cuando muriera el último Austria? En 1700, Carlos II estaba muriendo. Tenía 38 años, pero parecía tener 80. No tenía herederos, y toda Europa esperaba, porque quien heredara España heredaría un imperio: América, Nápoles, Sicilias, los Países Bajos españoles, Filipinas. Había 2 candidatos principales: Felipe d'Anjou, sobrino nieto de Carlos II, y el archiduque Carlos de Austria, primo segundo de Carlos. El 3 de octubre de 1700, Carlos II, presionado por su entorno francófilo y temiendo que España se fragmentara si elegía al austriaco, firmó un testamento dejando todo el imperio español intacto a Felipe d'Anjou, nieto de Luis XIV de Francia, un Borbón, con la condición que renunciara a sus derechos al trono francés. La lógica era mantener la unidad del imperio español bajo un solo rey, aunque fuera extranjero. El 1 de noviembre de 1700, Carlos II murió. Con él murió la Casa de Austria en España. Pero Europa no aceptó el testamento. Austria quería España para otro Habsburgo. Inglaterra y Holanda no querían que Francia y España se unieran. Estalló la Guerra de Sucesión Española. 13 años de guerra, en toda Europa y en la propia España. Al final, Felipe d'Anjou se convirtió en Felipe V de España. Los Borbones reemplazaron a los Habsburgo. Pero España había perdido. Perdió los Países Bajos, perdió Nápoles y Sicilia, perdió Gibraltar y Menorca. El imperio se redujo a España y América. 200 años, eso duraron los Habsburgo en España. De Carlos I a Carlos II, del emperador más poderoso del mundo a un rey que no podía caminar. Y aquí es donde volvemos a la pregunta inicial. ¿Idealizamos a los Austrias? Fueron los reyes del mayor imperio que ha tenido España, pero también fueron humanos, contradictorios, desbordados por el poder o incapaces de ejercerlo. Ni héroes perfectos, ni villanos absolutos. La historia de los Austrias no es una leyenda dorada ni una historia oscura. Es la historia real de una dinastía que llevó a España a lo más alto y que no supo o no pudo sostenerlo para siempre.